La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Ovniología y alienología. Un sector para divulgar el más completo informe ovnis existente. Que funda la ufología alternativa de denunciar. Mucho más cerca del origen. Y más allá de la especulación. El misterio de Luis Felipe Moyano, parte 1. Luis Felipe Moyano, o Nimrod de Rosario, fue un escritor gnóstico argentino, conocido principalmente por dos de sus obras, El misterio de Belicena Vilca y Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, las que son basamento de todo un movimiento mundial emergente, cuyo alcance en el ámbito social, político, religioso y filosófico es insospechado, por ser potencialmente revolucionario, capaz de producir profundos cambios trascendentales para la humanidad. Adelantaremos que este artículo está basado en los testimonios de su madre, publicados por ella en la página creada a tal fin, www.quintadominica.com.ar. Contenido: la revelación de los extra, un muchacho poco común, el misterioso vínculo con la sinarquía, la orden tirodal, el libro más importante jamás escrito, el misterio de su muerte y la batalla final. La revelación de los extra. Rosalía Elena Taglialavore, madre de Luis Felipe Moyano, nos cuenta a través de su relato que en 1964 recibe la visita de los extra. Estos la conocían desde su nacimiento, en mayo de 1930, y la tuvieron siempre vigilada. Después de su casamiento con el joven Rubén Darío Moyano, en noviembre de 1945, comenzaron a contactarse con ella, por vía telepática. Rosalía y su marido vivían entonces en el caserón de los Moyano, en Villa Diego, Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Estos serían extraterrestres de apariencia humana, vinculados con la base antártica alemana, construida por el Tercer Reich, en la que existe un portal a Agartha, morada de los dioses liberadores. La Tribuna Radio de España. Cabe aclarar que Agartha es una enorme isla situada en el Polo Norte, amurallada en todo su perímetro, cercada y aislada con tecnología extraterrestre, por lo que es invisible para nosotros, por estar en un pliegue topológico espacio-temporal. Los extra, así los denominaba ella, le revelan a Rosalía que su hijo, gestado por ellos tras una abducción en febrero de 1946, por inseminación artificial metafísica, es mitad terrestre y mitad extraterrestre. Felipe Moyano nació en Rosario el 28 de octubre de 1946. Pero la revelación no termina ahí, sino que le explican a Rosalía el porqué de su hijo, cuál era el objetivo. Felipe habría venido al mundo con una misión: hacer un libro, el libro más importante que jamás se haya hecho para la humanidad. Al día siguiente, ella le comenta lo sucedido a Felipe, quien por entonces tendría unos 18 años. Y para su sorpresa, él le dice que ya lo sabía. Tras charlar y meditar lo acontecido, los dos resuelven ponerse a disposición de los extra. Acatarían de ahí en más todas las directivas de los extra. Un muchacho poco común. Antes de la visita de los extra, Rosalía tuvo otra revelación. Tras ser citada por las autoridades del Colegio Técnico de Rosario al que su hijo asistía, le notifican que ya no es necesario que mande a su hijo a clases.
ya que Felipe no necesitaba que le enseñen, le dijeron. Él aprende solo, y agregaron, ¿no oyó hablar de los chicos prodigio? Rosalía rió incrédula, pero esa era la pura verdad. Ese mismo año, Felipe se recibe de técnico en electrónica, 2 años antes de lo establecido. Le hacen reportaje en radio local y recibe una beca. Sobre este acontecimiento agrega Rosalía. Entonces me dije, ¿y ahora qué hago? Y leí en el diario que comenzaba un curso de licenciatura en Relaciones Públicas. Le dije a mi hijo con el recorte en la mano, vas y te anotás aquí. Cuando mi hijo lo lee, me toma de los hombros y me dice, vení vieja, vení, sentate aquí, que vamos a hablar, decime, ¿vos te volviste loca? ¿Cómo voy a ir a ese curso? ¿No ves que dice para alumnos con bachillerato? Y le dije, ¿y a vos qué te importa? Vos vas, te anotás y chao. Fue, se anotó, y su sorpresa fue tal que concurrían desde profesionales, empresarios, alumnos con bachillerato. Él era el más chico y el único que sabía, que levantaba la mano, el que daba respuestas, y una vez me dice, vieja, ¿cómo sabías que yo sabía? Felipe Moyano era capaz de leer y comprender un libro por día en su idioma original, ya que dominaba no menos de 5 idiomas. El misterioso vínculo con la sinarquía. En 1972, los extras le transmiten a Rosalía que requieren a su hijo en la Antártida. Nada más le dicen. Ella cuenta al respecto en su relato. Ingresó en el Instituto Antártico en 1973 y la dotación partió en el mismo año. Regresó en 1975. Mi hijo fue como ayudante científico de alta atmósfera. Investigación sobre las auroras boreales en la Base General Belgrano, la más austral de todas. Sobre ese viaje nunca me comentó nada, top secret, ni yo insistí en saber. Antes del viaje, Felipe había intentado en reiteradas veces, y sin suerte, contactar al doctor Julio César Urien, autor de unos 7 libros político-esotéricos, para hablar con él conceptos que evidentemente no manejaba. Esto sería una costumbre de Felipe, la de contactar a los autores de los libros que más le interesaban. Así ha llegado a tener contacto con Alfredo Terrera, Julio Goyen Aguado, Dick Ibarra Grasso, Jacques de Maillet, Miguel Serrano, etc. La Tribuna Radio de España. Durante la estadía de Felipe en la Antártida sucedieron 2 cosas a destacar. Rosalía, quien vivió ese año sola en una pensión en Buenos Aires, logró ser recibida por el juez Urien, quien se comprometió a recibir a Felipe cuando éste volviera. Por otro lado, fue acosada por los servicios de inteligencia por causa de un poema que le envió a Felipe. Eran tiempos difíciles en Argentina. Sospechaban que el poema era un mensaje cifrado. Dentro de todo, los agentes habían sido respetuosos con ella. No así cuando le tocó el Mossad, que la secuestró en plena luz del día. Fue trasladada, maltratada e interrogada. Querían saber a toda costa qué es lo que había ido a ver su hijo a la Antártida. A su regreso, Felipe es recibido por el juez Urien en su despacho y habló del tema extraterrestre, pero la sorpresa fue cuando le mencionó la presencia de alemanes con ellos. Allí el juez no podía dar crédito a lo que escuchaba. También se enteraba allí que era Rosalía la contactada, quien canalizaba a los extras. Urien solicitó a Felipe verlo nuevamente y acompañado de su madre. Para ello arregló rápidamente una próxima reunión en la que les presentaría a una persona importante. Se trataba de Luis Carlos Arias Varela. En los días siguientes, Arias Varela escucharía atentamente el punto de vista esotérico de Felipe y sobre todo las narraciones de Rosalía de las abducciones y traslado en varias oportunidades al oasis antártico y otros lugares en naves alemanas, en especial su contacto con el extra Kiev, con quien Rosalía tenía comunicación, toda vez que fuera necesario. Asimismo, Moyano y su madre tomaron conocimiento de la presencia alemana en la historia secreta del país, la logia Nael detrás del gobierno de Perón. Las reuniones tenían lugar en la oficina de Arias, en el centro de Buenos Aires, en la calle Paraná al 400, y también se reunían en la empresa que Arias tenía en sociedad con fabricaciones militares, Fidor, SRL. Resulta que el juez Urien era el jefe de la logia Nael en Argentina y el jefe del grupo terrorista ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, reclutado para tal fin por Arias Varela, y este, a su vez, era nada más y nada menos que el jefe de la comunidad informativa, ente que nuclea todos los servicios de inteligencia del país,
Lo grave es que no respondía a los intereses del país, sino a los intereses de la sinarquía internacional, cuyo objetivo máximo es instaurar un gobierno mundial que sometería a la esclavitud a toda la humanidad. Para los sinarcas, Felipe y Rosalía, sobre todo ella, eran fuente de información y de poder metafísico, y para los extras de Agartha eran agentes infiltrados en el accionar sinárquico, o sea, infiltrados en el bando de los extras siniestros. El misterio de Luis Felipe Moyano, parte 2. La Orden Tirodal. Llegamos a 1981, después de 5 años en Jujuy, donde Felipe trabajó como supervisor en el ingenio azucarero Ledesma. Le sugiere a su madre volver a Rosario. Allí Felipe comenzó a delinear el perfil del libro encargado por los superiores, mas tal encomienda necesitaba de una muralla metafísica que soportara la proyección del libro. A tal efecto, en 1982, Rosalía se comunica con Ricardo Centeno, quien simpatizaba con el esoterismo nazi y que tenía un grupo gnóstico. Centeno y Felipe se habían conocido en 1975 a través del juez Uriem. Rosalía le propone ayude a su hijo en la misión encomendada por los extra, y este solícito se acerca a la ciudad de Rosario para conocer las condiciones de tal propuesta. Centeno debería conformar un grupo de allegados de confianza, de inclinación nacionalista, afuera, y una aptitud espiritual por dentro, de no más de 16 personas ni menor de 8, apoyo económico y la aceptación de la figura de Moyano como pontífice. Centeno aceptó, y lo mismo ocurrió con las personas que él entrevistó. A principios de noviembre de 1983, Felipe y su madre se trasladaron a Córdoba, ya en septiembre. Unos meses de entrenamiento psicológico y la predisposición de los elegidos había generado la fundación de un círculo de piedras, un castro humano, que en mayo de 1985 se convirtieron en cimiento de la Orden de Caballeros Tirodal. Tirodal es una conjunción semántica de los nombres de las runas Tir y Odal. La Tribuna Radio de España. La orden fue entonces una necesidad metafísica para la concreción del libro solicitado, pero su función no terminaba allí. Serían además los portadores y guardianes de la sabiduría hiperbórea en Occidente, y tenían una misión: encontrar y preparar a los elegidos para afrontar con honor el próximo fin de la historia. ¿Qué es esto? Es encontrar a aquellos que se autoeligieron para venir a este mundo a pelear contra las potencias de la materia, en la batalla final en la que se dará fin a la historia. El libro más importante jamás escrito. Felipe lo logró, cumplió la misión encomendada por los extra, por los dioses liberadores de Agartha. Se trataba de un libro capaz de despertar y orientar a la humanidad, hacer que recuerde su linaje extraterrestre, capaz de despertar, reactivar su memoria de sangre e intuir nuevamente la verdad, que no somos de acá, que debemos regresar a nuestro mundo, asumir nuestra verdadera naturaleza extraterrestre y alcanzar nuestra divinidad y felicidad perdidas, dejando así este universo infernal en el que estamos sometidos a ciclos de vida y muerte, al dolor y sufrimiento, a la vejez y la enfermedad, al deshonor y a la injusticia propias de este mundo demencial. Felipe realizó un libro que puede dividirse básicamente en 2 partes, conectadas entre sí por el personaje principal o protagonista. Una persona absolutamente normal y mundana, que tras entrar en contacto con una misteriosa mujer, se verá embarcado en una trama inimaginable. Por un lado tenemos la historia de la estirpe de Tarsis, que comienza con los íberos y se entrelaza en América, con la estirpe vikinga de Skjold, en el siglo XV. Siendo ambos linajes portadores de un secreto mortal, proveniente de los dioses. Para escribir esta historia perdida, Felipe parte de un antiguo manuscrito que estaba en custodia de un miembro de la casa de Tarsis, pero casi todo lo escrito, Felipe lo reconstruye por medio de una facultad de los iniciados hiperbóreos llamada anamnesia, por la que puede leerse el registro mnemónico o memoria
de cualquier ente u objeto, animados e inanimados. Este y otros increíbles conceptos aquí vertidos están explicados y fundamentados en Los Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, libro del que después hablaremos. La segunda parte se trataba básicamente de la historia del oficial SS Kurt von Saubermann, quien fue protagonista de la Operación Clave I, una misión esotérica llevada a cabo por el Tercer Reich y de la cual nunca se había escrito hasta ahora. ¿De dónde sale esta historia? En uno de los viajes a la Antártida le dicen a Rosalía que verían a un hombre con un particular tatuaje en su brazo. En 1975, por medio de Arias Varela, el hombre aparece. Se trataba de Carlo Di Grandi, un agente de inteligencia, cuya verdadera identidad era Ludovico von Grossen, oficial de las SS, que fue nada más ni nada menos que el jefe de la Operación Clave I. Ambas historias, la de la casa de Tarsis y la de Kurt von Saubermann, son amalgamadas por el relato del protagonista, el doctor Arturo Signagel, quien según la novela es sobrino de von Saubermann y médico de Belicena Vilca en el Sanatorio Mental, la misma que pertenece al linaje de Tarsis. Este libro es el primero y único de un género totalmente distinto, género al que Felipe bautizó como novela mágica, por su capacidad de transmutar al lector, quien después de leerla ya no será el mismo. Tal es el poder del libro más importante jamás escrito para la humanidad, El misterio de Belicena Vilca. La Tribuna Radio de España. No podemos dejar de hablar de la segunda obra más importante de Felipe, Los Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Esta explica y fundamenta los conceptos vertidos a lo largo de la novela mágica. En esta obra Felipe logra bajar por primera vez en la historia la gnosis primordial, que no es de acá, de este mundo. Gracias a ella, el hombre tiene la posibilidad, quizás por primera vez en la historia, de a través de un libro, comer del fruto prohibido del árbol del bien y del mal, con lo cual abrir los ojos y ser como dioses. En Los Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea se hace referencia a otros libros que en la actualidad son intensamente buscados, anhelados por los estudiosos de la sabiduría hiperbórea. Hablamos del Manual de Estrategia Psicosocial de las SS y el más codiciado, Física Hiperbórea, en el que se explica una física totalmente distinta a la convencional y que es utilizada, por ejemplo, para hacer volar las naves espaciales del Tercer Reich. Según algunos allegados a la Orden Tirodal, estos libros serían inútiles para todo aquel que no sea un iniciado hiperbóreo. El misterio de su muerte. Rosalía Taglialavore nos cuenta en su relato que Felipe afirmó una y otra vez que al terminar el libro solicitado sería llevado por los extras, razón por la cual trataba de retrasarlo. Bien, Felipe registró el libro solicitado en 1987. Podemos suponer que algo importante fue motivo o razón para retrasar la partida de Felipe a la base antártica, ya que recién habría sido llevado 8 años después. Cuenta Rosalía en su relato que de un momento a otro notó que su hijo no era su hijo. Lo increpó y le ordenó que se fuera de su casa. En ese momento, de la misma forma en que se escuchaba la voz de los extra, escucha la voz de Felipe. Este le dice que hacía 3 meses había partido y que los extras pusieron a modo de reemplazo a otro hombre, a un clon de él, según cuenta Rosalía. Los meses pasaron y llegamos al día 25 de enero de 1996. Rosalía encuentra al clon de su hijo tendido en el suelo inconsciente. Corre y nota que aún tenía temperatura. Llama de inmediato a la doctora Marcela Beltramo y en 3 minutos vino con el marido. Lo llevaron al sanatorio Los Arroyos. Los dos eran amigos de Felipe. Allí lo atendió la doctora Laura Rodríguez, quien le extendió luego el certificado de defunción, declarante Hugo Grieco. La doctora Marcela Beltramo era médica del sanatorio Los Arroyos y estaba en terapia intensiva, hacía las guardias. Siguiendo las directivas de los extra, Rosalía hizo los trámites para su cremación en el cementerio municipal. La Tribuna Radio de España. La batalla final.
Por los escritos de Moyano sabemos que habrá una batalla final, último enfrentamiento entre los extras que desean mantener prisionera a la humanidad en la más abyecta esclavitud, y los extras liberadores, quienes nos legaron a través de él la sabiduría hiperbórea, o gnosis primordial. Esta nos fue dada para orientar a personas como ustedes, buscadores de la verdad, para potenciar el recuerdo de sangre, para que intuyan, conozcan y reclamen su legado espiritual, y clamen por su libertad con espíritu de lucha. Esto es condición de honor necesaria para que los extras liberadores acudan a pelear por nosotros. No queda mucho tiempo. El advenimiento del gobierno mundial es inminente, y entonces, si no actuamos, el despertar espiritual de la humanidad será harto difícil. Este es el momento. Si sienten el llamado y así lo desean, contáctense con grupos de acción hiperbórea. Despierte, haga algo por su propia liberación espiritual.